la unidad número 2. La unidad número 2 es tratamiento estadístico de datos analíticos. Es decir, introducción a la estadística aplicada a la química analítica. Bien, como les explicaba en la anterior clase, la química analítica cuantitativa, trata de determinar la presencia de un analito, o sea, la especie buscada en una muestra, y expresarlo en un resultado numérico, un valor numérico, de la forma más exacta posible, de la forma más correcta posible, de la forma más exacta, es decir, que la más verdadera posible, ¿no? Como nunca se conoce un valor verdadero, solo en matemática existe eso, ¿no? En física, en la parte práctica experimental, no se conoce el valor exacto. Entonces, el resultado de un análisis se lo expresa de una forma lo más cercano a ese valor exacto que no se conoce, ¿ya? Para ello hay que hacer tratamientos estadísticos, tratamientos matemáticos y trabajando con mucha precaución y en base a procedimientos estandarizados que se llaman normas, procedimientos normalizados. ¿Para qué? Para disminuir el error, probable error que siempre está presente en los experimentos. Entonces, ¿qué cosa es lo exacto? No existe, ¿no? ¿Qué cosa es lo que nosotros hacemos lo más exacto? Es una proximidad a un valor real, a un valor que no lo conocemos, ¿sí? Pero que lo estimamos mediante tratamientos estadísticos. Entonces, para disminuir ese error hay que trabajar con ciertos parámetros y en base a normas, ¿no? En base a procedimientos normalizados. Bien, los análisis químicos cuantitativos, el objetivo de estos análisis es conocer, les decía, la proporción, la cantidad de un analito presente en una muestra, una cantidad o la proporción de un analito presente en una muestra, y expresarlo en una unidad de concentración, que representa la cantidad presente en la muestra. Ya hemos definido qué es la muestra. La muestra es la porción de materia, objeto de análisis que contiene el analito, o la matriz que contiene el analito. No solamente determinamos el analito, sino también puede ser una magnitud, cualquier otra magnitud o parámetro físico-químico relacionada con el control de calidad o con la presencia del analito. Eso hacen muchos los métodos instrumentales. No miden el analito directamente, sino alguna variable o un parámetro físico-químico que está relacionada con el analito. Bueno, cuando hablamos de parámetros físico-químicos pueden ser que esté relacionado con el analito o con un parámetro de control de calidad. Por ejemplo, cuando se produce papel, la flexibilidad, la opacidad, la humedad. Cuando hablamos de humedad, el analito es el agua. Cuando hablamos de opacidad, que es un control de calidad, es un parámetro físico-químico de calidad nada más, ¿ya? Que se hace en función a un procedimiento, ¿no? La densidad superficial, la resistencia a la tracción, resistencia a la compresión, son parámetros físico-químicos de calidad que no siempre están relacionados con un analito. Bien, la principal fuente de errores, es decir, motivos para que haya errores en un análisis cuantitativo son el método empleado. Muchas veces se emplean métodos que no son adecuados. Para hacerlo en forma grosera, por ejemplo, para medir la longitud de una sala, podemos utilizar 3 métodos. Un método usando una reglita de 30 centímetros, medir cuántas veces repite esa reglita de 30 centímetros. Si utilizamos ese método no es adecuado porque se cometería mucho error. Si utilizamos un teodolito, lo que utilizan los ingenieros civiles para medir largas distancias, tampoco, porque cometeríamos mucho error. El método más adecuado es el método de la wincha, una
es una tira flexible que sirve para medir distancias cortas pero medianas, digamos, ¿no? Como la longitud de una cancha, de una casa, de un lote, qué sé yo, ¿sí? Es el método más empleado. Por ejemplo, en química analítica, para determinar el ion cloruro, hay varios métodos para determinar el ion cloruro en agua, en sangre, en una salmuera, es decir, en un conservante de aceituna o de pepinillo, dependiendo de la muestra, ¿no? Hay métodos gravimétricos que se lo hace reaccionar con nitrato de plata y el ion cloruro precipita como cloruro de plata, es un método. Otro método es espectrofotométrico, que se utiliza el espectrofotómetro. Otro método es el método complejo métrico. Bueno, hay varios métodos para determinar cloruro. ¿Cuál es el método adecuado? Hay que ver la norma que dice el método más adecuado dependiendo de la muestra y para qué. Por ejemplo, el ion calcio en agua, en suelo. Los agrónomos miden la concentración de ion calcio en agua, en suelos también para irrigación. Los bioquímicos miden ion calcio en la sangre, qué concentración tiene ion calcio en la sangre. En aguas para hacer vapor para calderos también se determina el ion calcio como un control de calidad para ver que no precipite el ion calcio y formen costras. Entonces hay que ver el método. Hay varios métodos: método gravimétrico, método volumétrico, volumetría de complejo, hay volumetría precipitación, hay volumetría redox, también se puede hacer con volumetría redox, volumetría de complejo se puede hacer también. Hay varios métodos, hay que ver, por ejemplo, los bioquímicos utilizan específicamente el método espectrofotométrico, ¿ya? O sea, el espectrofotométrico, por eso que da para eso. Bien, entonces la elección del método, el método empleado, es una parte crítica del procedimiento analítico. Otro aspecto importante es la pureza de los reactivos. La pureza de los reactivos está relacionada con la calidad de los reactivos. Normalmente hay una calidad de los reactivos que se llama PA. PA, que significa pro análisis o para análisis. Cuando ven la etiqueta de un reactivo químico, PA significa que es diseñado para análisis. Estos reactivos son caros, mucho más caros que los reactivos comunes. ¿Por qué? Porque son purificados, ultra purificados. Normalmente tienen el 99,999% de pureza, menos del 1 por mil de impureza, y no tienen el efecto de interferencia de algunas sustancias que interfieren en el análisis, ¿ya? Para compararles, por ejemplo, un hidróxido de sodio comercial que se emplea para destrancar baños tiene un 96, 95% de pureza. Sí, y bueno, es comercial. El hidróxido de sodio que se emplea para pelar maíz o para pelar papa, por ejemplo, grado alimenticio, tiene un 99% de pureza. No es analítico. El hidróxido de sodio PA, bueno, el hidróxido de sodio comercial costará unos 20 pesos, 25 pesos al kilo. Pero el hidróxido de sodio PA, que es ultra puro, los 10 gramos debe estar a unos $5. Son 40 pesos, 35, 40 pesos los 10 gramitos de hidróxido de sodio PA. Para que vean, es sumamente caro, es bastante caro. El proceso de purificación es bastante caro. El etanol, por ejemplo, es un reactivo que se emplea mucho para el laboratorio. El etanol comercial, el alcohol comercial, 96% que lo compramos en el mercado, debe costarnos 25 bolivianos el litro, 20, 25 bolivianos el litro. El alcohol PA, el etanol PA, el etanol absoluto, debe estar por yo hace unos 30 años lo compraba en $24 el litro. Argentino todavía, no, ni siquiera alemán, americano, argentino. Entonces, es bastante caro los reactivos PA, pero son los que tienen mayor pureza. Bien, calidad de los instrumentos, eso es otro aspecto importante. No es lo mismo un instrumento, han visto balanza en todas partes, en la joyería de balanza, en los que venden carne de balanza, los que venden pollo de balanza, los que venden papa de balanza. La balanza se emplea en bastantes lugares. No, las balanzas de que hay en laboratorio
tiene que ser construida con un material especial, es decir, resistente a la corrosión, porque en el ambiente, en la atmósfera del laboratorio, hay gases corrosivos, ¿ya? Resistente a la corrosión, tiene que ser de titanio o de mezcla de aleación níquel, litio-níquel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son materiales bastante costosos y por lo tanto son más caros, ¿no? Además que tienen su propia característica, la precisión es bastante alta, la precisión de los instrumentos de buena calidad. Otro aspecto es el apoyo estadístico en los resultados, lo que les decía, trabajando con esmero y con 3 decimales mínimo, se logra disminuir el error. Y con la empatía de trabajar en lugar, ¿no? En lugar de trabajo. La atención del analista, y eso tiene que ver con la empatía. Hay analistas que lo miran la muestra y no lo hacen análisis y dicen, le pondré tanto y le ponen nomás. Eso no es una irresponsabilidad, pero muchas veces conlleva a errores fatales. El número de cifras significativas empleadas en los cálculos y sobre todo lo que se llama el nivel de confianza. El nivel de confianza que está relacionado con el número de repeticiones que se hace y el número de cifras significativas empleadas en los cálculos. Bien, como hablamos de cifras significativas, vamos a ver qué son las cifras significativas. Eso tiene que ver con esta palabra, significativo, con lo que significa, con la importancia que tiene. Por ejemplo, si ustedes al caminar por la calle ven una moneda de 20 pesos en el piso, ni lo miran y pasan de largo, no se agachan a levantarlo. ¿Por qué? Porque no significa nada, no es significativo. Pero si viviera una moneda de oro sí se ratín o se tiran a levantarlo. ¿Por qué? Porque sí es significativo. Eso es lo mismo que significa esta cifra significativa. Lo que es importante, eso significa lo que las cifras de importancia. Y las cifras de importancia tienen que ver con el tipo de trabajo que se está haciendo, ¿ya? Matemáticamente las cifras significativas son el número mínimo de dígitos para expresarlo científicamente mediante notación exponencial sin que pierda exactitud. Por ejemplo, hablando de longitud, de una de las variables más conocidas. La longitud puede ser, por ejemplo, para un constructor de casas. El error en sus cálculos de más o menos 1 centímetro no es significativo, no tiene importancia. Es decir, que la longitud de la casa sea 4 metros y 1 centímetro, el centímetro de más o de menos no es significativo. Está aceptable el error de 1 centímetro. Pero para un carpintero 1 centímetro es fatal. No puede, ni siquiera 1 milímetro puede equivocarse el carpintero. Entonces el carpintero trabaja con más cifras significativas. Y para el mecánico que arregla las movilidades del motor, por ejemplo, tiene que ser milésimas de milímetro, con micra. Es significativo. Entonces las cifras significativas dependen del contexto de trabajo, ¿ya? Y fíjense, en las cifras significativas, los ceros, los decimales a la derecha tienen importancia. Por ejemplo, el preparar una solución 0,5 molar que tiene 2 cifras significativas, no interesan los centésimas, es decir, los ceros a la derecha. Pero si la técnica analítica dice preparar una solución 0,50 molar, este cero de la derecha tiene 3 cifras significativas. Este cero de la derecha es importante, es significativo, porque tiene que ser 0. Lo mismo cuando pesamos una balanza, dice la técnica, pese 0,2500 gramos. Significa después del 25, esos 2 ceros tienen importancia, es significativo. Tiene que ser 0 en la balanza, 0 en la balanza, ¿ya? No es que puede ser cualquier número, tiene que ser 0 y tiene que ser 0 en la balanza. Los demás no importan, ¿no? Pero esos 4 números de 4 cifras tienen que ser 0. Aquí como 0,0
0,500 molar, estos dos últimos ceros tienen importancia, es significativo. Hay una contradicción con lo que nos enseñan en colegio, ¿no? El cero de la derecha no significa, realmente significa en función de lo que se quiere expresar. Lo exacto, si tiene que ser 0,50, tiene que ser 0,50. El cero de la derecha es significativo, ¿no? Cuando no se expresa a la derecha, no se supone, no hay que suponer que es cero, puede suponer cualquier número porque no se escribe, ¿no? ¿Ya? Entonces, en esta expresión, en la última, tenemos 4 cifras significativas. ¿Por qué? Porque los 4 dígitos son importantes. Los 4 dígitos son importantes. Entonces, ¿qué indica la cifra significativa? La exactitud del trabajo con que se trabaja, ¿no? Si dice 0,50, tiene que ser 0, pues el último es significativo, ¿ya? Bien. ¿Cómo podemos definir la cifra significativa? Es el número de mínimo de dígitos para expresarlo científicamente sin que pierda exactitud. Bueno, veamos los errores en los experimentos, errores en los análisis cuantitativos, ¿no? Todo experimento, toda actividad siempre lleva un error experimental. Ese error experimental siempre está presente. Normalmente los errores experimentales están compuestos por 2 clases de errores: los errores aleatorios y los errores sistemáticos. Los errores sistemáticos son los que se pueden corregir, lo que se puede determinar, lo que se puede eliminar, disminuir. El error aleatorio siempre está presente en todo experimento, no se puede eliminar, no se puede corregir. Se puede estimar su magnitud por tratamientos estadísticos. Se puede estimar su magnitud, pero no se puede corregir. ¿Ya? Siempre está presente este error experimental. Bien. Decíamos, los errores experimentales se pueden determinar, son los errores sistemáticos, y los aleatorios que son indeterminados, ¿no? Es decir, no tan indeterminados, ¿no? Pero son aleatorios, existen, ¿no? Bueno, vamos a ver hemos visto, antecitos vimos las causales de errores, las fuentes de errores comunes son los que inducen error. Trabajan el método, la elección de método, la pureza de los reactivos, calidad de los instrumentos y el apoyo estadístico, son fuentes de error. En el error sistemático, en el análisis cuantitativo, porque el error depende del área de trabajo también, ¿no? Por ejemplo, los estadistas que hacen estudios de preferencia de algún producto, más su error social, es decir, su trabajo social, tienen otras fuentes de error. Entonces, nos referimos al trabajo químico, análisis químico. Los principales fuentes de error en los análisis químicos: hay errores de calibración, los instrumentos de buena calidad pero están mal calibrados, errores de método, no es el método adecuado, y error de observación, de atención del analista, ¿ya? Error de lectura. A veces es en la interpolación de resultados, en la interpretación de la escala de la lectura del instrumento. Entonces son las fuentes de errores sistemáticos de calibración de método de observación, principalmente. Espérame un ratito, por favor. Bien. Cuando hablamos de errores de calibración, vamos a ver más adelantito las variables, es decir, los parámetros de calidad de los instrumentos de buena calidad. Uno de esos instrumentos es la precisión, que es el error, que es un parámetro muy importante de los instrumentos de calidad. Cuando el instrumento no está calibrado, hay un error constante que lleva lejos del valor verdadero, pero se repite. El hecho de que se repita es de buena precisión, ¿eh? Es de buena calidad, pero hay un error asociado
al análisis, que es la calibración. Cuando se calibra, se elimina este error de calibración. Error de método es común, les decía, hay diferentes métodos para medir el mismo analito, pero cada método tiene su asociado a una actividad humana. Los agrónomos, por ejemplo, para medir ion calcio, utilizan el método fotométrico. Los bioquímicos utilizan espectrofotométrico. En cambio, los químicos para análisis de agua utilizan método complejométrico. Son diferentes métodos normalizados para una actividad, para alguna actividad, ¿no? Y a veces estos métodos no son compatibles para una o para otra actividad. Bien. Dice, formas de detectar y corregir un error sistemático. El error sistemático es el error que se puede corregir, se puede determinar, se puede eliminar, y es el error que se debe eliminar porque se puede eliminar. Bueno, viendo otra forma de errores, hay errores groseros y errores comunes, digamos, ¿no? Los errores groseros son errores que uno se da cuenta y lo elimina directamente, ¿no? Bueno, las formas de detectar y corregir un error sistemático. Dice, si se analizan muestras de composición conocida, el método debe estar empleado de acuerdo con el tipo de análisis de la composición y la exigencia de los resultados. Cuando hablamos de composición conocida, hablamos de análisis rutinario. Por ejemplo, para determinar humedad en granos de cereales, para comprar granos de cereales, lo que se hace comúnmente es medir con el higrómetro. El higrómetro mide la humedad, ¿ya? Pero en la escalita hay que calibrarlo para un tipo de cereal, porque viene para varios tipos de cereales, es decir, según la constante que utilice ahí, el método, ¿no? Entonces, el método tiene que estar de acuerdo con el tipo de análisis, ¿no? 2. Se analizan muestras, testigos o blancos. Les decía, siempre se guarda un poco de la muestra como testigo para observarla después si concuerda con el resultado o no. Se pueden emplear distintos métodos analíticos para medir el mismo analito y ver esto para análisis no rutinario. Cuando uno no sabe el resultado, si está bien o está mal, dos personas en diferentes lugares con el mismo, diferentes métodos pueden analizar el mismo analito para ver si los resultados concuerdan o no. Es una forma de ver si está bien o no. Pero siempre hay que repetir. Esto lo que decía, distintas personas, distintos laboratorios pueden hacer análisis y, bueno, puede ser como resultado, puede ser que uno de los dos métodos o los dos métodos estén equivocados, errados. Es la forma de detectar y corregir un error sistemático. Cuando se trata de análisis rutinario, que uno hace todos los días, uno se da cuenta, ¿no? Sabemos que la humedad del grano de trigo varía entre 11 a 13%. Si esta muestra salió 15, hay un error. Voy a mirar la muestra del testigo. Uno se da cuenta, elimina el valor o repite, ¿ya? El problema está en los no rutinarios, que uno no tiene idea de cuál es el resultado. Bien, ahora veamos un poquito del error aleatorio. El error aleatorio o indeterminado, el error aleatorio, se llama aleatorio. ¿Qué significa aleatorio? Que a veces es positivo, a veces es negativo. A veces está por encima, a veces está por abajo del valor real, del valor verdadero. Entonces, por eso es aleatorio. Es indeterminado porque no se sabe cuánto es el valor, la influencia de este error en el valor, en el resultado. Se puede estimar su magnitud, estimar no saber, ¿no? Estimar más o menos saber entre qué valor se encuentra, entre qué rango se encuentra, se puede saber eso. Pero no se puede corregir, no se puede eliminar. ¿A qué se debe la presencia de este error aleatorio? Se debe a que los instrumentos que empleamos son imperfectos. Igual que nuestros instrumentos de relación con el medio, nuestros sentidos también son imperfectos, ¿ya? Nosotros podemos utilizar nuestro dedo como termómetro al introducir el dedo en un vaso de agua tibia, por decir, podemos decir, lo meto mi dedo y decir, esta agua tiene unos 45 grados centígrados.
pero puede que esté equivocado, es imperfecto, por eso utilizamos el termómetro va a decir tiene 44,8 grados, si es que tiene decimales, pero no puede medir centésimas o milésimas de grado, porque el termómetro no tiene capacidad para medir fracciones pequeñitas de variación de temperatura. Ahí está el error indeterminado, aleatorio, porque nuestros instrumentos y nuestros sentidos son imperfectos. Al ver una pequeña variación de tonalidad de color, nosotros, nuestro ojo no es capaz de percibir la variación de pequeña cambio de tonalidad de color, pero sí utilizamos el espectrofotómetro que sí puede percibir, pero aún así el espectrofotómetro tiene su limitación, llega hasta un cierto valor, más allá ya no puede llegar, ¿sí? Entonces, a eso se debe la presencia de este error aleatorio. No existe nada que conozcamos que es exactamente el valor. Por ejemplo, cuando medimos el peso de una moneda, puede decir 4,00025 gramos. Estoy trabajando con 4 decimales, con una alta exactitud. Y los demás, los otros, ¿será que un átomo, una molécula que está impregnada de esa moneda, porque siempre hay atracción eléctrica, ¿no?, con pequeñas particulitas que son el polvo que estaba nadando por el aire, ¿eso no tiene peso? Sí tiene peso, pero la balanza lo detecta, no lo detecta. Bueno, ahí está el error aleatorio. El error aleatorio está en la imperfección de los instrumentos. Puede medir hasta 4 o 5 decimales y los demás no los mide, no los detecta. Entonces nuestros instrumentos son imperfectos, nuestros sentidos son imperfectos. Muchas veces en la interpretación de la escala de un instrumento, en la interpolación en la escala que nuestro ojo percibe puede ser sujeta a un error. Por esa razón, últimamente se prefieren los instrumentos con indicadores digitales y no analógicos para evitar ese error de interpolación visual, ¿ya? Bien, entonces el error aleatorio decíamos que es indeterminado, a veces positivo, a veces negativo, siempre está presente en las medidas, en los experimentos, y siempre está presente en los experimentos y es una limitante en los trabajos experimentales, en el análisis cuantitativo. Bien, un ratito voy a guardar el chat. Pongan presente en el chat, por favor, como una forma de control de asistencia, ¿ya? Controlar la asistencia de quienes asisten a las clases. Presente, pongan en el chat y ya quedan registrados. Bien. Para comprender mejor el comportamiento del error aleatorio, vamos a ver algunos términos que se emplean comúnmente en estadística. Esto de precisión, exactitud, media, mediana, moda, todos esos términos que se emplean en estadística nos ayudan a comprender el comportamiento del error aleatorio. Bien, veamos qué es precisión. Es una medida de la reproductibilidad de un resultado. Es decir, cuando se repite el mismo resultado, entonces alta precisión. Por ejemplo, ¿han visto esa balancita que utilizan los cocineros? Una balancita con un platito. Pesan una papa, le dice esa papa pesa 115 gramos. Lo sacan y lo pesan de nuevo la papa, dice la papa pesa 111 gramos. Lo sacan de nuevo, la misma papa lo pesa 117 gramos. Ahí no repite nada, ¿no? Eso es impreciso. Cuando no repite nada es impreciso. Entonces, la precisión es un parámetro de control de calidad de los instrumentos. Los instrumentos de alta calidad tienen alta precisión, repiten los resultados, ¿ya? Entonces, la precisión es una medida de reproductividad del resultado. No siempre cercano al valor real, puede ser lejano al valor real. Si el instrumento de buena precisión va a repetir, cuando esté descalibrado va a repetir, pero fuera del valor verdadero, ¿no? Porque ese error de calibración hace que cometa siempre ese pequeño error, ¿ya? Entonces, precisión es una medida de reproductividad de un resultado. Bien, voy a ver, yo creo que ya han puesto 8
8 han puesto presente en el chat. Bueno, hay 12 presentes. Bueno. Exactitud. ¿Qué es la exactitud? La exactitud se define como la proximidad al valor real. Es decir, es el error, es una medida del error absoluto. Es una medida de la magnitud del error absoluto. El error absoluto se define como, a ver, vamos a escribir, el error absoluto es igual al valor absoluto del valor verdadero menos el valor experimental. Sí, valor absoluto, valor verdadero menos valor experimental. Es decir, no siempre tiene que ser positivo, positivo o negativo, pero la distancia absoluta, ¿ya?, al valor verdadero. Eso es el error absoluto. Y la exactitud se define como una magnitud del error absoluto. Entonces, es lo más en la proximidad al valor real. Bueno, si es que se conoce, ¿no? Bien, para entenderlo mejor, veamos estos esquemas. Una medida 1, una medida 2 y una medida 3. Suponiendo que el valor real se hace 6,00 es el valor real. Aquí están cerca, en el observador 1, mide 5 veces, muy cerca del valor real. Eso significa que es preciso y exacto, ¿sí? Pero aunque un poquito está cerca, pues cerca. Ahí. ¿Ya? Es como en este caso. Es como en este caso. Este observador 2 está lejos del valor real. 475, 474, está cerca, entre ellos se repite, es preciso, pero hay la distancia en el valor real. Es preciso, pero inexacto, está descalibrado, instrumento descalibrado. Y este otro, el observador 3, tiene mucha diferencia, 7, 4, 5, es impreciso e inexacto. Los valores están realmente dispersos por todo un conjunto de distancias lejos del valor verdadero, ¿no? Entonces, puede ser preciso y exacto, preciso, inexacto o impreciso e inexacto, ¿no? Entonces, impreciso e inexacto. Es decir, cuando está cerca del valor verdadero y está repetido es preciso y exacto. Cuando repite, pero está lejos del verdadero es preciso e inexacto. Y cuando está muy disperso es impreciso e inexacto. Es para ver la relación con la exactitud. Bueno, se nos va a cortar el tiempo. Volvemos en 5 minutos, ¿ya? Se nos va a cortar el tiempo. Ya estamos a menos de 1 minuto de los 40 que tenemos. En 5 minutos, bueno, nos conectamos. Les mando otro link al grupo, ¿ya? Bien.